Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos, amigos? Que el Señor les bendiga en este día 18 de junio del año 2025. Les saluda un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Hoy día comenzamos nosotros nuestro ministerio evangelístico pentecostal. El fin se acerca, hoy y hasta el domingo comenzamos la celebración de nuestros 30 años de vida como ministerio. Pero la verdad es que hay un tema que está digamos, preocupando al mundo entero y la iglesia en general observo por todos los posteos que hacen los predicadores bastante conocidos, que tienen muchos más seguidores que nosotros, obviamente, como el hermano Gary Lee, por ejemplo, el hermano David Diamond, el hermano Antonio Bolaines, el pastor Gavito Rodríguez, que hay una tremenda necesidad de conocimiento de este tema y que hay muchas dudas que tienen los hermanos. De hecho, en este conflicto que comenzó el viernes pasado, ya vamos a entrar en el sexto día, ya entramos en el sexto día de conflicto entre Israel e Irán. Hay muchísima gente que debido a todo lo que está pasando, que ha sido la verdad muy complicado, el tema está candente, la verdad es que Israel e Irán están en llamas en este momento. Estaba escuchando al hermano Gary que decía que parece que el gobierno israelí había ordenado la evacuación de cerca de 700.000 habitantes israelíes y que también Donald Trump, que ya abiertamente entró en el conflicto con fuerza militar, habría emitido un comunicado por el cual pidió a la ciudadanía de Teherán, que es la capital de Irán, el abandono de la ciudad y que en realidad Estados Unidos como Israel no tenían nada en contra de los ciudadanos iraníes, sino en contra del gobierno. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito acerca de esto, pero emergen o salen o se originan una gran cantidad de consultas. Entonces, vamos a dar unos minutitos para que los hermanos se vayan conectando. Este es un tema de mucho interés. Yo no quiero con esto, hermano, a ver cómo se dice esto, no quiero especular, no quiero caer en sensacionalismo, no quiero buscar, hermano, el respaldo de la gente, la reproducción de los videos porque quiero ser famoso. No, la verdad es que trato de no ser polémico, de no caer tampoco en excesos, de no ser sensacionalista ni alarmista, pues de ninguna manera, pero tampoco podemos negar que el conflicto es preocupante. Ya hay una gran cantidad de consultas que se originan debido a este tema y muchos preguntan, pastor, ¿por qué? Y yo le preguntaría al hermano Mauricio, que está ahí conmigo, porque estamos en la radio, ¿por qué los cristianos apoyamos a Israel si Israel no reconoce a Jesucristo? La verdad es que una cosa no tiene nada que ver con otra. Si alguien me dice a mí, pero Israel rechazó al Mesías, no me está contando nada nuevo, si eso nosotros lo hemos sabido toda la vida desde que nos convertimos. Sabemos que los suyos vino y los suyos no le recibieron, y que el pecado de rechazar al Mesías de parte de Israel, el apóstol Pablo lo llamó la defección, que se convirtió en la gloria de los gentiles. O sea, por cuanto Israel rechaza al Mesías, el mundo gentil lo recibe. Pero en realidad no fue solamente Israel, porque algunos dicen, pero Israel mató a Jesús. No, en realidad quienes lo mataron, así digamos, los que fueron, bueno, autores intelectuales podrían haber sido los judíos, como dice Hechos 2:36, que el apóstol Pedro en su predicación de Pentecostés dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero ya hemos explicado en reiteradas oportunidades que los judíos no podían crucificar a nadie porque no estaba permitido en su ley. Lo que crucificaron al Señor fueron los romanos. Pero ese no es el tema. Nosotros que somos cristianos, creyentes, sabemos que Israel no cree en Jesús como el Mesías, pero eso no significa que Dios desechó para siempre a Israel. Otra consulta que nos hacen los hermanos es, ¿esta es verdaderamente, pastor, en la guerra de Gog y Magog? No, no es la guerra de Gog y Magog, porque la guerra de Gog y Magog está mencionada en el capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 7 en adelante, y es el final del milenio. La guerra de Gog y Magog es una guerra que librarán los habitantes del milenio, que no tienen cuerpo de gloria, contra Jesucristo, yendo al campamento de los santos, que es la ciudad capital del milenio, que es Jerusalén. Tampoco es la guerra de Armagedón, porque la guerra de Armagedón se libra al final del periodo de la gran tribulación. Se corta la transmisión, dicen, bueno, esperemos que se mejore un poquito el internet. Pero por favor, quiero que pongan mucha atención, hermano, porque lo que yo estoy enseñando lo he enseñado primero toda mi vida de predicador. Yo llevo 41 años en el Evangelio, ahora en septiembre cumplo 42 años sirviendo a Cristo, tengo 61 años de edad, me convertí muy joven a los 20, y desde que yo me convertí, escuchando predicadores del nivel de Jimmy Swaggart, del hermano Ortiz, del hermano Gigi Ávila, de Jorge Rasky, de José Domingo Muñoz, siempre, lo que también mi pastor me enseñó, a la luz de la Escritura aprendí que Israel es el pueblo que Dios escogió, y como lo llamó el hermano Gigi Ávila,
Israel es el reloj profético de Dios. Y que una de las más grandes señales del retorno de Cristo sería el reverdecimiento de la higuera. De Mateo capítulo 24, creo que el versículo 32 dice, de la higuera aprender la parábola. Entonces, nosotros creemos totalmente lo que dice la Escritura e Israel tiene un rol preponderante en la historia bíblica. En este momento, si analizamos un poquito, lo voy a analizar así muy rápidamente porque hay muchas cosas que decir. Yo esto lo hablé el día, creo que fue el día sábado en el programa de la mañana. Yo hablé sobre esto. Pero Irán es hoy por hoy, Irán es la antigua Persia, aparece en la Biblia, es el más grande enemigo de Israel y es la antigua Persia del Antiguo Testamento. Hay que considerar una cosa que yo no lo sabía. Los iraníes no son árabes, son persas. La raza de ellos no es árabe, la religión de ellos es la religión que tiene casi todo el mundo árabe, pero ellos no son árabes, son persas. Y en la antigüedad, la región que hoy conocemos como Irán era conocida como Persia. El nombre Persia se utiliza en la Biblia para referirse a esta era geográfica y a los imperios que la gobernaban según Ezequiel capítulo 38, versículos 5 al 23. Ahora, ¿por qué Israel ataca a Irán? Y esto lo quiero resumir un poquito, pero Irán hace muchos años, y ellos lo decían, ahora no lo están diciendo por la razón que está viviendo, ¿no es cierto?, Irán en su conflicto que tiene con Israel y que tiene también ahora con Estados Unidos, pero siempre en los últimos años, en las últimas décadas, los ayatolas y los líderes iraníes han dicho que ellos están preparando una guerra para lanzarla contra Israel porque ellos nunca han escondido su propósito, su plan, su odio hacia Israel, como el mundo árabe en general tampoco lo esconde. O sea, si nosotros pudiéramos ser muy claros en esto, el mundo árabe, los países árabes, más otros países que no son árabes, pero que tienen también religión musulmana, odian a Israel. Y acá en esta parte del mundo, entiendo que el gobierno de Nicaragua es antisemita. El presidente Boric, que en realidad pesa menos que un paquete de cabrita, pesa menos que una cáscara de huevo, pero también es antisemita. La presidenta Michelle Bachelet, expresidente de la República en Chile, era antisemita. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, es antisemita. El señor Ortega de Nicaragua es antisemita. Es decir, hay mucha gente en el mundo occidental que es antisemita, pero las naciones árabes son antisemitas, odian a Israel. Por lo tanto, Irán nunca ha ocultado, ahora dice que no, su propósito de la destrucción o la eliminación de Israel. Entonces, tenemos que entender, y no es que yo quiera justificar ninguna muerte, porque los cristianos verdaderos, obispos, pastores, evangelistas, hermanos, hermanas, que aman a Israel, que leen la Biblia, no pueden estar de acuerdo que mueran niños, que muera gente inocente. Ahora, a mí me llama, hermano Mauricio, poderosamente la atención que los antisemitas digan Israel es un pueblo genocida, que mata niños. Sí, seguramente Hezbollah no mata niños. Y seguramente el grupo terrorista Hamas no mata niños. Y seguramente ahora que Irán está atacando también a Israel, está respondiendo al ataque que comenzó Israel, eso es verdad, no está matando niños. Por supuesto. Y eso uno no lo quiere. Ningún líder cristiano va a querer la guerra. Pero analizar la guerra no significa que estemos de acuerdo con ella. Ahora, ¿por qué Israel ataca a Irán? Y no ataca a Irán con el propósito de debilitar la población. No. Ataca sobre las fases nucleares. ¿Por qué? Y eso lo vamos a explicar brevemente para que lo puedan ir entendiendo los hermanos, porque indudablemente los antisemitas no van a querer aceptar esto porque tienen odio y por ende ese odio los hace enceguecerse, tienen prejuicios, son antisemitas, odian a Israel, odian el capitalismo, el fascismo, lo que ellos le llaman el fascismo, el imperialismo. Por lo tanto es muy difícil que puedan entender, no lo van a aceptar porque tienen un problema de déficit atencional. Pero las personas que son objetivas deben saber que la razón por la cual Israel ataca a Irán es porque Irán trabaja hace años en la creación de una bomba nuclear que lanzaría en corto tiempo sobre el territorio israelí. Mire, estaba escuchando a un analista chileno muy entendido, no es cristiano, pero muy entendido en estos temas, y decía que Irán está en capacidad de crear hasta 9 bombas. Si se lanzaron 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki a principios de agosto y destruyeron 2 ciudades casi completas, murieron cerca de 120.000 en Hiroshima y cerca de 80.000 en Nagasaki, o sea, más de 200.000 personas, sin contar los que murieron después, sin contar las personas que quedaron quemadas de por vida, que quedaron con problemas en la piel de por vida. Murieron casi 200.000 personas con 2 bombas atómicas que fueron lanzadas a mitad del siglo XX. Hágase una idea el poder nuclear que tienen ahora las naciones que justamente trabajan en la creación de las bombas nucleares o bombas atómicas. Entonces, indudablemente que Israel sabe de esto. Ahora, fíjese que hay un pasaje bíblico, esto lo prediqué el domingo, si usted quiere ver mi Facebook también y enterarse, puede ir al mensaje del día domingo, donde yo menciono
el pasaje de Lucas 21, versos 25 al 26. Pero en base a una predicación que hizo nuestro amado hermano G. Ávila hace muchas décadas atrás, cuando lee, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y él explicaba que en el texto original griego, recuerde que el Nuevo Testamento no fue escrito en latín, fue escrito en griego, después fue traducido al latín, después fue traducido al alemán, después fue traducido al inglés, después posteriormente fue traducido al español. Pero la palabra griega, cielos, las potencias de los cielos serán estremecidas o conmovidas, se refiere al término o la palabra griega Uranus, que origina el término latino también Uranos, del cual se origina el término uranio, que es el elemento del cual se crea, con el poder justamente atómico, la bomba atómica, las dos bombas atómicas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, es como muy acorde con lo que dijo el hermano G. Ávila en relación a la interpretación que le daba al pasaje de las potencias de los cielos o del Urano serán conmovidas. Ahora, recordemos entonces que el elemento básico para crear bombas atómicas o bombas nucleares es justamente el urano. Israel lo que hizo el día viernes pasado fue lanzar una fuerte ofensiva contra el territorio iraní, su gran enemigo, pero básicamente contra los asentamientos nucleares. La situación que por años mantiene el conflicto en ambas naciones ha llegado a su punto más crítico. Y fue este viernes 13 de junio, no lo olvide, del presente año 2025, que comenzó esta ofensiva. La ofensiva la llamaron los israelíes, o el gobierno israelí, León Naciente, y atacaron instalaciones nucleares y otros objetivos militares. Decían también los analistas de este tema que Israel había sido mucho más efectivo porque fue más inteligente hacia dónde atacó, porque debilitó considerablemente todo el poder nuclear de Irán. En cambio, Irán cuando ataca lanza los misiles, que tiene muchos, de hecho tiene un poquito más de misiles que Israel, y por lo tanto y drones, por lo tanto en ese sentido aventaja a Israel, en los demás no lo aventaja, pero los tira sobre población civil, no tiene el mismo efecto que lo que está haciendo el gobierno, o mejor dicho, el ejército israelí. Seguimos. Entonces, lanzaron ataques contra las instalaciones nucleares, otros objetivos militares, y se dice que murió el líder de la Guardia Revolucionaria Musulmana, Hussein Salami, y otros importantes líderes iraníes han muerto. De hecho, Israel ya debilitó mucho al grupo Hamas, ha debilitado al grupo Hezbollah, que es más poderoso que Hamas, y científicos los eliminó, que trabajaban justamente para la nación árabe en la creación de la bomba. El líder iraní, el actual líder iraní, que es como el presidente, el que la lleva, el líder del movimiento musulmán fundamentalista fanático, el ayatollah Khomeini, dijo: Israel tendrá que enfrentar un amargo destino. Y él advirtió, escuche, advirtió antes que Estados Unidos entrara, y de entrar a Estados Unidos en el conflicto en favor de Israel, expresó, son palabras textuales del ayatollah, cualquier forma de intervención militar estadounidense sin duda tendrá como consecuencia un daño irreparable. Pero la verdad es que los que no son cristianos evangélicos, los que no son pastores, no leen la escritura, al analizar esto con objetividad, en forma centrada, con la, ¿no es cierto?, objetividad que corresponde, dicen que el que más está sufriendo de debilitamiento es Irán. Y que Irán, de seguir esta situación, tendría que en pocas semanas rendirse y aceptar que la salida que tiene este conflicto sería la vía diplomática, comprometiéndose a el desarme nuclear, lo cual obviamente le convendría a Israel, porque esa bomba que está creando Irán la quiere lanzar en contra de Israel. De lanzarle una bomba nuclear lo destruye, no es que lo debilite, lo hace desaparecer por lo pequeño del territorio o digamos, claro, el territorio geográfico que tiene Israel. Irán respondió al ataque este sábado 14 de junio con una fuerte ofensiva, y el gobierno iraní tiene una dictadura islámica instalada en ese país por más de 46 años. De hecho, se dice que la guerra que tiene Israel no es contra los iraníes, sino que es contra su gobierno. Son más o menos las mismas palabras que expresó, me parece que ayer martes, el presidente Donald Trump, que dijo y pidió que los habitantes de Teherán, que es la capital de Irán, abandonaran lo antes posible la capital, porque Estados Unidos se iba a unir al ataque o a la ofensiva israelí contra Irán, y que él no tenía nada en contra del pueblo iraní, que en el fondo era víctima de una dictadura islámica que tiene más de 46 años en el poder en Irán. Ahora, Irán entonces responde, y Israel dice que este ataque fue una ofensiva preventiva, y que ha sido muy efectiva contra el poder nuclear que está logrando su principal enemigo en Medio Oriente. Ahora, cuidado, hay un pseudo predicador, creo que se llama Javier Palacios, él vive en Puebla, México, es mexicano, él es más mexicano que los tacos, él es mexicano,
Y este es un falso profeta. Él usa una sábana aquí en la cabeza, usa una barba canosa, tiene una voz así como muy sugerente, la voz como de un, ¿cómo podríamos decir? Como de un locutor de FM. Y dicen algunos, yo no sé si eso es tan cierto, que él habría sido ministro evangélico o pastor evangélico que hoy día apostató de la fe. Y él es un falso profeta porque él se autoproclama judío mesiánico. La verdad es que no es judío. No es ni mesiánico ni judío. Y él dijo cuando ocurrió donde comenzó este conflicto, en realidad este conflicto nació, digamos, originalmente el 7 de octubre del año 2023, cuando cerca de 3.000 milicianos o terroristas del grupo Hamas por la parte sur de Israel, es decir, por la Franja de Gaza, cerca de la frontera con Egipto, atacaron a Israel y mataron más de 1.200 a más de 1.300 israelíes de población civil. Ahí es donde comenzó todo este conflicto actual y es ahí donde Israel tuvo que reaccionar y defenderse. Ahora, Javier Palacio dijo que Israel iba a perder esa guerra con Hamas. ¿Qué dice estos? Ya vamos a entrar ya en el segundo año, que ha sido todo lo contrario. Y que por eso Israel iba a estar obligatoriamente en la necesidad de tener que pactar. Y es de ahí donde supuestamente, según él, iba a aparecer en escena el anticristo. E Israel, debido al debilitamiento que iba a tener con Hamas, iba a tener que firmar un pacto con el anticristo. Mentira. ¿Es verdad que Israel firmará un pacto con el anticristo? Sí. Lo dice Daniel capítulo 7, verso 25, creo que es, e Isaías 28, 15. Sí, lo dice la Biblia. Pero eso no va a ocurrir ahora. Eso va a ocurrir en la gran tribulación, porque ese pacto el anticristo lo va a romper a la mitad de la gran tribulación o a la mitad de la semana, porque estamos en espera del rapto de la iglesia. Si ocurre el rapto, el Señor levanta a la iglesia, saca a los cristianos de aquí, los lleva al cielo, a la eternidad, y entonces comenzará el periodo de la gran tribulación con la manifestación oficial, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, del anticristo. El anticristo logra, entre comillas, que los judíos o los israelíes firmen un pacto con los árabes o con el mundo musulmán, como usted lo quiera llamar, porque cuando se habla de árabes se habla de la raza, cuando se habla de musulmanes se habla de la religión. Y entonces cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero el mismo anticristo romperá ese pacto cuando cometerá lo que Mateo capítulo 24, versículo número 15, creo que es, dice que cometerá lo que se llama la abominación desoladora, entrará al templo de los judíos. Eso no va a ocurrir ahora. Y la guerra de Armagedón, que es la última guerra de este tiempo, ocurrirá al final del periodo de la gran tribulación. Por lo tanto, la guerra actual entre Israel y la antigua Persia, que es Irán, es un preámbulo, es una gran señal. Obviamente tiene que arder el Medio Oriente. El Medio Oriente lo han dicho hasta los que no son cristianos, que son sociólogos, que son analistas políticos, que son entendidos en estos temas. Dicen que Israel o la tierra del Oriente o el Medio Oriente, yo no le llamo Palestina, es un barril de pólvora y en cualquier momento explota. Por ende, lo que está faltando para que ocurra lo que se llama la guerra de Armagedón, según Apocalipsis capítulo 16, verso 16, es que ocurre el rapto. Entonces no estamos ni en la guerra de Gog y Magog, que eso va a ser al final del milenio, ni en la guerra de Armagedón. De hecho, cuando se habla de Gog y Magog, en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel se refiere a Rusia. Y Rusia invadirá, se cree, en los días de la gran tribulación, la pequeña nación de Israel. Ahora, ¿qué es lo que han dicho muchos? La provocación de parte de Estados Unidos de entrar en la guerra contra Irán producirá o provocará que esta coalición o esta, digamos, trinidad que han formado Corea del Norte, la China Roja y Rusia a favor de Irán, podría desatar una tercera guerra mundial. Yo no creo que China se atreva en este momento, porque China en este momento es como aliado de Israel en la parte económica. Tienen, ¿no es cierto?, ya tienen negocios. Segundo, no creo que Rusia vaya a entrar en la guerra porque Rusia está muy debilitado por la guerra que está perdiendo con Ucrania. No creo que tenga la capacidad porque Rusia está en este momento en bancarrota. No creo que pueda tener la capacidad de poder entrar en una guerra contra Israel y contra Estados Unidos. Me estaba enterando ahora que países como por ejemplo Italia y Alemania le venden armas a Israel. Y estaba enterándome también de que cada 10 años, por un convenio que hizo el presidente Barack Obama, Estados Unidos debe pasarle 38.000 millones de dólares a Israel para que Israel invierta en defensa o en armas. O sea, esta cuestión tiene para tiempo, hermano. Tiene para tiempo. Pero si alguien me pregunta, pastor, pero veamos la parte bíblica, ya que usted está dando, ¿no es cierto?, estadística de lo que está pasando,
de la reacción de Irán, la reacción de Israel, el conflicto en el cual entra Estados Unidos, lo que dijo el ayatolá, que tiene, ¿no es cierto?, o que encabeza la dictadura islámica en Irán. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Israel va a tener que entrar en la gran tribulación. Por lo tanto, lo que dice Javier Palacio, que ahora de nuevo me dijeron, yo no lo he visto, que nuevamente tiene una profecía trucha. Y dijo que ahora Israel va a perder la guerra con Irán. Bueno, no la perdió con Hamas, no la ha perdido con la República del Líbano, no la ha perdido con el grupo Hezbollah, tampoco la va a perder con Irán porque la está ganando la guerra. De hecho, está muy debilitado Irán. El ayatolá va a decir que no, porque obviamente no va a salir en televisión reconociendo una derrota. Ellos dicen que Alá está con ellos. Alá, para los que no saben, es el Dios, ¿no es cierto?, musulmán. El Dios que llamó supuestamente a Mahoma y lo erigió como el profeta del mundo musulmán. Los musulmanes en este momento son cerca de 1.800, todos hablan de 2.000 millones de musulmanes en el mundo. Son quizás la fuerza religiosa más poderosa del mundo. Alabado sea Dios. Pero lo que dice la Biblia es esto, hermano querido. Lo que dice Javier Palacio es mentira, de que Israel va a perder esta guerra, no la va a perder. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque la Biblia lo asegura. Lo que va a hacer Israel es entrar en la gran tribulación, y cuando emerja la bestia del Apocalipsis 13:1, que la tierra entera se va a maravillar en poder, este hombre aparecerá como una especie de pacificador. Y este hombre será tan notable, será tan elocuente, usará, como dicen los argentinos, el verso de una forma tan cautivante, que logrará engañar a las naciones árabes, enemigas de Israel o musulmanas, a Israel para que firmen un convenio, un pacto aparentemente de paz, porque dicen todos los entendidos en este tema que habiendo paz en Medio Oriente habrá paz en todo el mundo. Bueno, eso es lo que el anticristo aparentemente logrará. Eso ocurrirá cuando el anticristo emerja y logre firmar el pacto, o que firmen el pacto de paz el mundo árabe con el mundo judío. Eso será después del arrebatamiento, y el arrebatamiento no ha ocurrido. ¿Y cómo sabe, pastor, que el arrebatamiento no ocurrió? Porque estamos aquí todos nosotros, pues, hermano querido, porque la iglesia nos iba a llevar al cielo, porque la iglesia de Jesucristo todavía está predicando. Falta que ocurra el rapto, comience la semana 70 para Israel, porque el reloj profético en el libro de Daniel dice que se detuvo en la semana 69, que es la semana que murió el Mesías, porque 69 semanas se contaron desde que los judíos volvieron del cautiverio, de los 70 años en Babilonia, hasta que muere el Mesías pasaron 69 semanas, y se detuvo el reloj profético de Dios en la semana 69, porque aparece la iglesia, la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. Y una vez que ocurre el rapto, se acaba la dispensación de la gracia y comienza un trato directo de Dios con Israel. Así que a mí no me digan los enemigos de Israel algo que yo sé que es obvio. Israel no es cristiano, los judíos no creen en Jesucristo. Hay algunos judíos que son los menos que se han convertido a Cristo, que algunos le llaman judíos mesiánicos, pero Israel no cree en Jesús. Nadie para desconocer eso. Todos lo sabemos, usted no descubrió la pólvora. Y me decía un varón el lunes, pero los judíos no creen en Jesús. Yo le dije, los musulmanes tampoco creen en Jesús. El mundo musulmán no cree en Jesús, creen en Mahoma. Los islámicos creen en Mahoma, no creen en la Biblia, creen en el Corán. Creen en la Guerra Santa. Ellos creen que todos nosotros que no creemos en el Corán, ni servimos al Dios Alá, ni queremos que Mahoma sea profeta, somos infieles. Y que el deber de ellos es conquistar el mundo, porque la religión islámica es expansionista, si usted no lo sabe. Los judíos no, pero la religión islámica es expansionista. Han llegado hasta acá, a esta parte del mundo. Acá llegan como pacificadores. No llegan obviamente como son los chiitas, que son como el 15% de la población musulmana. Hay un 85% que no son chiitas, que son, dicen ellos, los musulmanes, ¿cómo podríamos decir? Leves, los que no son violentos, y que el 15% de la religión musulmana son chiitas. Bueno, justamente el gobierno que actualmente rige, y durante 46 años ha regido a Irán, es chiita. Es musulmán, pero son chiitas, son fundamentalistas, enemigos acérrimos de Israel, odian a Israel. Y el propósito del mundo árabe, el propósito de los islámicos, el propósito de los enemigos de Israel, no es el debilitamiento de Israel, es la eliminación completa de Israel. Eso es más o menos lo que les puedo comentar. Hay mucho más que decir, yo les pido disculpas porque el tiempo se nos va, hay muchas cosas más que dejé aquí inconclusas. El conflicto es difícil, creo que va a durar varias semanas. Tenemos que orar mucho por la paz de Jerusalén, como enseña el Salmo 122, versículo 6. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Y Israel va a salir bien parado, sí va a salir obviamente golpeado también, porque muere gente judía también, mueren soldados israelíes, mueren gente también de la población
¿no es cierto?, civil, como mueren también en el bando contrario, pero Israel no va a perder esta guerra. Entra la gran tribulación y ahí van a tener que pactar a través de una mediación que va a provocar el anticristo, y que cuando se crea, se piense que va a haber paz en el mundo, cuando digan paz y seguridad, tal como dijo el apóstol Pablo, lo escribió, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y vendrá el periodo más horrendo, más horrible, más caótico, más oscuro de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio, y vendrá una persecución feroz de parte del anticristo, tal como Apocalipsis capítulo 12, verso 1 lo menciona, en contra de Israel, que es la mujer que huye del desierto. Morirán millones de judíos, será diezmada la población israelí, y ocurrirá la guerra de Armagedón. Y cuando estén a punto las naciones árabes de destruir a Israel completamente para cumplir el Salmo 83, versículos 1 al 5, entonces aparecerá Jesucristo en su segunda venida en gloria con la iglesia que arrebató 7 años antes para salvar a Israel, para tomar al anticristo, el falso profeta, desarticular su gobierno, echarlo al lago de fuego y azufre y establecer el milenio. Así que la guerra actual no es la guerra ni de Gog ni de Magog, y tampoco es la guerra de Armagedón. Se lo digo para que los hermanos estén tranquilos, porque sé que hay mucha preocupación, inquietud, temor, hay miedo. Ahora, nosotros no debemos tener miedo, no estamos, gracias a Dios, en la zona en conflicto. Yo estuve en Israel en el 2017, conocí algo del territorio israelí, conocí algo de la ciudad, estuve en Belén, estuve en Galilea, estuvimos en el Mar Muerto, estuve en el Muro de los Lamentos, estuvimos en Jerusalén. Recorrimos muchos lugares y obviamente la visión bíblica se amplía mucho cuando uno llega a conocer Tierra Santa. Si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta que hacernos, yo tengo mi número que lo doy ahí en el encabezado del tema, mi WhatsApp, para que usted me pueda escribir. Y me gustaría motivarlo, lo tengo ahí el librillo, no sé si lo tengo en la librería, para que usted pueda adquirir el libro que yo escribí que se llama Israel y los árabes en la profecía bíblica. Es un tema muy bueno. Es un librillo pequeño, muy sencillo, pero explica muy claramente todo el conflicto, cómo nace desde el Génesis 18 en adelante. Perdón, Génesis 21, ahí se origina el conflicto. En Génesis 21 en adelante, y explicamos, incluso a la luz naturalmente de la Escritura, cómo termina el conflicto. Porque a Israel no lo van a destruir, porque Dios determinó que Israel no va a ser destruido. Puede ser afectado, golpeado, perseguido, expoliado, torturado, quemado. Pueden ser diezmados, pero Israel no va a ser destruido. Eso se lo doy firmado porque lo dice la Biblia, lo dice la palabra poderosa de Dios. Y otra cosa importante que me gustaría que usted nos pudiera ayudar, dele like a este posteo, a este en vivo, comuníquelo, compártalo con todos sus contactos. En unos minutitos más lo subimos a nuestro canal de YouTube, Tiempos Finales HD, visítenos. Sigan nuestros posteos, sigan nuestras prédicas. No somos extraordinariamente grandes predicadores, pero Dios nos usa en su misericordia. Y este tema yo lo vengo predicando hace muchos, pero muchos años atrás. Hoy día estamos viviendo tiempos apocalípticos sin lugar a dudas. Yo creo que estamos en Apocalipsis ya 3 y vamos a entrar al capítulo 4 de Apocalipsis. Por lo tanto, estamos en tiempos finales. Estamos siendo testigos de las grandes señales que antecederían el retorno de Jesucristo por su Santa Iglesia. En ese sentido somos una generación privilegiada. Tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Israel no es un pueblo perfecto, ha cometido muchos errores, mete las patas también a pecado, pero sus enemigos lo odian, ¿ya? Bien, cualquier consulta que usted nos quiera hacer, ahí está mi WhatsApp. Adquiera el librillo o el libro Israel y los árabes en la profecía bíblica. Me escribe y yo le mando el número del hermano que está a cargo de la librería y que le puede transmitir, ¿no es cierto?, la información de cómo adquirir este excelente libro que se llama Israel y los árabes en la profecía bíblica. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos y cada uno de ustedes en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene.